Espera. Antes de seguir scrolleando, necesito que respondas algo con total honestidad. ¿Cómo llamas a una mujer que asesinó a su propia hija recién nacida con sus propias manos, alimentó prisioneros vivos a animales salvajes y hacía que hombres adultos se orinaran del terror solo con escuchar su nombre? La llamas emperatriz Wu Zetian, la única mujer emperador en 4000 años de historia china, y posiblemente la gobernante más psicópata que el mundo jamás haya conocido. Aquí está lo que ningún libro de historia te va a contar directamente. Cuando la mayoría de la gente piensa en gobernantes brutales antiguos, visualizan hombres como Calígula, Nerón o Hitler. Esos tipos parecen niños de coro comparados con Wu Zetian. Desde el 690 hasta el 705 d.C., esta mujer convirtió la dinastía Tang en su patio de recreo personal, de tortura sistematizada. Creó métodos de ejecución tan creativos que se convirtieron en leyendas de horror que todavía se susurran en China hoy. Construyó una red de policía secreta que haría que la KGB pareciera un grupo de scouts. Y sí, literalmente mantenía animales salvajes específicamente entrenados para devorar a sus prisioneros vivos mientras ella cenaba. Pero aquí viene la parte que va a desafiar todo lo que crees sobre el poder, la moralidad y la naturaleza humana. También fue una de las gobernantas más efectivas en la historia china. Su reino fue próspero, expansivo y duradero. Promovió a personas talentosas sin importar su clase social. Expandió el imperio más que la mayoría de emperadores hombres. ¿Cómo es posible que la misma persona que inventó maneras de mantener a víctimas conscientes mientras animales las comían desde los pies hacia arriba, también fuera una líder brillante que elevó a China a nuevas alturas de poder? Y aquí está la pregunta que va a mantenerte despierto esta noche. Si Wu Zetian pudo combinar brutalidad extrema con efectividad política extraordinaria, ¿qué dice eso sobre la naturaleza del poder? ¿Sobre la naturaleza del liderazgo? ¿Sobre la naturaleza humana misma? Porque hay algo más perturbador que te voy a revelar. Los métodos que Wu Zetian usó para mantener control, manipulación psicológica, redes de informantes, crear cultura de miedo donde nadie confía en nadie, no son solo historia antigua. Están operando en versiones modernas en gobiernos, corporaciones y hasta en redes sociales que usas todos los días. ¿Esa sensación de que alguien siempre está observando lo que postas en redes sociales? Esa cultura donde cualquiera puede denunciar a cualquiera por cualquier cosa sin evidencia. Esa paranoia constante de que una opinión equivocada puede destruir tu carrera. Wu Zetian perfeccionó esos sistemas hace 1300 años. Pero antes de que lleguemos a las conexiones modernas que van a cambiar tu perspectiva sobre el poder contemporáneo, necesitas entender la magnitud de lo que esta mujer realmente hizo. Porque su historia no es solo sobre brutalidad antigua, es sobre cómo el poder absoluto transforma a los seres humanos en algo completamente diferente, y es sobre cómo esas transformaciones siguen ocurriendo hoy, en formas que reconocerás inmediatamente una vez que veas los patrones. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en la historia empapada de sangre de cómo una concubina se convirtió en el emperador más aterrador de China. Y cuando termines de escuchar esto, vas a mirar el poder de manera completamente diferente para siempre. Conoce a Li Buyao, una adolescente de 14 años de una familia de clase media en la China del siglo VII. Esta chica no era nada especial según los estándares de su época, ni extraordinariamente hermosa, ni de familia noble, ni particularmente educada según las expectativas imperiales. Mientras tú probablemente te preocupas por conseguir likes en Instagram o aprobar un examen, Li Buyao estaba calculando exactamente cómo ascender desde la posición más baja del harén imperial hasta convertirse en la persona más poderosa del imperio más grande del mundo. Y no estaba planeando hacerlo a través de la seducción tradicional o la manipulación romántica que otras concubinas utilizaban. Estaba desarrollando un plan que involucraría asesinato infantil, tortura sistematizada y genocidio selectivo. El camino de Wu Zetian hacia el poder comenzó de la manera más mundana posible, como una concubina de bajo rango del emperador Taizong. En el harén imperial,
Ella era básicamente invisible, una entre cientos de mujeres jóvenes cuyo único propósito era complacer al emperador cuando él decidiera notarlas. Pero esta mujer tenía ambiciones que harían que Macbeth pareciera un amateur sin visión, y no iba a permitir que algo tan insignificante como la jerarquía imperial la detuviera. Aquí está la diferencia crucial entre Wu Zetian y cualquier otra persona que hayas conocido. Mientras la mayoría de las personas adaptan sus metas a sus circunstancias, Wu adaptaba las circunstancias a sus metas, sin importar cuánta sangre requiriera el proceso. Cuando Taizong murió en 649 d.C., Wu debería haber sido enviada a un convento budista como todas las demás concubinas. Era protocolo estándar. Una vez que el emperador moría, sus mujeres se convertían en monjas para el resto de sus vidas. En lugar de eso, Wu sedujo al hijo del emperador muerto, Gao Song, quien ahora era el nuevo emperador. Pero aquí está el problema. Gao Song ya tenía una emperatriz, la emperatriz Wang, y una concubina favorita llamada consorte Xiao. Wu necesitaba eliminar competencia. Su solución fue elegantemente horrífica, y va a cambiar tu percepción sobre hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando el poder está en juego. Wu quedó embarazada y dio a luz a una hija. Luego, en una maniobra que habría impactado incluso a conspiradores expertos del palacio, estranguló a su propia bebé recién nacida con sus propias manos y culpó a la emperatriz Wang por el asesinato. Déjame repetir eso porque es importante que entiendas la magnitud psicológica. Wu Zetian mató a su propia hija para ganar una ventaja política. Cuando Gao Song encontró el pequeño cadáver, Wu actuó como la madre doliente tan convincentemente que él inmediatamente sospechó de su esposa. Pero Wu no había terminado. Era solo el acto de apertura. Sistemáticamente envenenó la mente de Gao Song contra tanto la emperatriz Wang como la consorte Xiao, alimentándolo con mentiras y evidencia manufacturada. Cuando ambas mujeres fueron finalmente arrestadas, Wu personalmente supervisó su castigo. Su método: les cortó las manos y los pies. Luego las arrojó a vasijas de vino para que se ahogaran lentamente en su propia sangre. Mientras morían, la consorte Xiao supuestamente maldijo a Wu, diciendo que regresaría como un gato para atormentarla para siempre. Wu estaba tan aterrorizada por esta maldición que prohibió todos los gatos del Palacio Imperial por el resto de su vida. Aparentemente, incluso los psicópatas tienen fobias. Para 655 d.C., Wu había eliminado a su competencia y se había convertido en emperatriz. Pero esto era solo el acto de calentamiento. El verdadero espectáculo de horror estaba a punto de comenzar. Y aquí está lo que necesitas entender sobre lo que viene. Wu Zetian no se convirtió en monstruo gradualmente. Fue monstruo desde el principio, solo que finalmente obtuvo las herramientas para expresar completamente su naturaleza verdadera. Saltemos hacia adelante, a 695 d.C., 10 años después de que Wu consolidó poder absoluto. Estamos en las cámaras de tortura imperiales, profundamente bajo el Palacio Prohibido, donde Wu ha convertido el sufrimiento humano en una forma de arte científico. Un prisionero, anteriormente un oficial del gobierno, que cometió el error de sugerir que tal vez Wu debería consultar a sus consejeros antes de ejecutar a toda una familia, está siendo preparado para lo que Wu llaman el tratamiento del cerdo humano. Pero regresemos por un momento a entender cómo llegamos aquí, porque necesitas ver la evolución completa de la monstruosidad. Una vez que Wu Zetian consolidó el poder, no simplemente ejecutaba personas, estudiaba su sufrimiento como una científica retorcida, constantemente inventando nuevas maneras de maximizar la agonía antes de la muerte. Su creación más infame se llamaba cerdo humano. Primero, Wu mandaba amputar las extremidades de la víctima. Luego les sacaba los ojos y les cortaba las orejas. Se removía la lengua y finalmente las arrojaban a una pocilga para revolcarse en inmundicia hasta que morían de infección o inanición. Usó esta técnica en sus viejas rivales, la emperatriz Wang y la consorte Xiao, después de que ya estaban derrotadas y encarceladas. Pero Wu quería que sufrieran, no solo que murieran.
Personalmente las visitaba en sus celdas, burlándose de ellas mientras rogaban por misericordia antes de ordenar el tratamiento del cerdo humano. Pero aquí está lo que ningún libro de historia te va a explicar directamente. Wu no estaba simplemente siendo cruel. Estaba creando teatro psicológico calculado para máximo impacto en la población. ¿Recuerdas cómo mencioné que hay conexiones modernas que van a cambiar tu perspectiva? Aquí está la primera. Wu entendió algo que los regímenes autoritarios modernos también entienden. El miedo es más efectivo que la fuerza bruta. Una ejecución pública brutal mantiene control sobre millones de personas mejor que 1000 soldados. Esas ejecuciones en redes sociales que grupos terroristas modernos filman. Esos casos donde gobiernos autoritarios hacen desaparecer a personas prominentes para enviar un mensaje. Esa cultura de cancelación, donde destruir públicamente a una persona sirve para intimidar a miles. Wu Zetian inventó esos conceptos hace 1300 años. Regresemos a 695 y nuestro oficial de gobierno en la cámara de tortura. Wu había desarrollado algo que llamaba el método del caldero de bronce. Los prisioneros eran desnudados y forzados a entrar en vasijas masivas de bronce llenas de agua. Se encendían fuegos debajo, lentamente llevando el agua a hervir. Wu frecuentemente observaba estas ejecuciones mientras comía sus comidas, tratando los gritos como entretenimiento durante la cena. Pero tal vez, lo más perturbador, era su técnica de colgamiento inverso. Las víctimas eran suspendidas boca abajo con sus pies atados al techo. Esta posición causa que la sangre se acumule en la cabeza, creando presión intensa y eventual hemorragia cerebral. La muerte podía tomar horas, y Wu reportadamente cronometraba diferentes variaciones para ver cuáles duraban más. ¿Te parece familiar este patrón de experimentación sistemática? Porque en unos minutos te voy a mostrar cómo exactamente estos mismos principios, usar dolor para control, crear miedo sistematizado, experimentar con sufrimiento humano, están siendo aplicados en contextos modernos que reconocerás inmediatamente. Wu mantenía registros detallados de estas sesiones de tortura. Trataba el sufrimiento humano como un libro de recetas, notando qué métodos funcionaban mejor en diferentes tipos de personas. Hombres viejos morían más rápido con el caldero de bronce. Mujeres jóvenes duraban más con colgamiento inverso. Niños, tenía métodos especiales para ellos también. Sus cámaras de tortura se volvieron legendarias en todo el imperio. La mera amenaza de ser enviado a los laboratorios de Wu era suficiente para hacer que generales endurecidos confesaran crímenes que no habían cometido. Pero todo esto, la tortura, las ejecuciones, el teatro del horror, era solo una parte de un sistema mucho más sofisticado de control que Wu había diseñado. Un sistema que convirtió todo el imperio Tang en un estado paranoico donde nadie podía confiar en nadie. Dr. Chen Wei-ming, historiador especializado en la dinastía Tang de la Universidad de Beijing, ha pasado 20 años estudiando documentos imperiales de la época de Wu Zetian. Sus hallazgos son escalofriantes. Lo que la gente no entiende es que Wu Zetian no gobernaba simplemente a través del miedo. Había creado el primer estado de vigilancia sistemática en la historia humana. Tenemos registros de sus oficiales crueles, una red de policía secreta que haría que la Stasi pareciera amateur. Estos no eran guardias de palacio típicos. Wu seleccionaba psicópatas y sádicos a mano, luego les daba poder ilimitado para investigar, arrestar y torturar a cualquiera que sospecharan de deslealtad. Profesora Liu Xiaoyuan, experta en psicología histórica de la Universidad de Shanghái, revela detalles que raramente se discuten públicamente. Hemos analizado las técnicas de Wu desde una perspectiva psicológica moderna. Lo que ella creó fue esencialmente un sistema de condicionamiento operante a escala nacional. Cada acto de brutalidad estaba calculado para crear respuestas específicas en la población. El más notorio de los oficiales crueles era Lai Junchen, un hombre tan retorcido que incluso otros oficiales de Wu lo temían. Lai desarrolló algo llamado las 10 torturas, que incluían aplastar dedos con pinzas de metal, clavar astillas de bambú bajo las uñas, y una técnica particularmente desagradable,
donde las víctimas eran forzadas a tragar vinagre hirviendo hasta que sus gargantas se disolvían. Dr. James Morrison, sinólogo de la Universidad de Harvard, proporciona contexto crucial. El sistema de Wu operaba con un principio simple. Cualquiera podía acusar a cualquiera de cualquier cosa de manera anónima. Instaló cajas de bronce por toda la capital donde la gente podía dejar acusaciones escritas. No se requería evidencia. Una sola nota anónima podía resultar en arresto, tortura y ejecución. Pero aquí está el conocimiento interno que estos académicos han descubierto. Wu no solo creó un estado de vigilancia, creó múltiples redes de inteligencia competidoras que se vigilaban entre sí, asegurando que incluso sus propios espías vivieran en miedo constante. Doctora Sarah Chen, especialista en sistemas autoritarios de la Universidad de California, explica: hemos encontrado evidencia de que Wu deliberadamente creaba conflictos entre sus diferentes redes de espionaje. Era genio maligno. Si todos están vigilando a todos, nadie puede conspirar efectivamente contra ti. El propio Lai Junchen fue eventualmente ejecutado cuando Wu decidió que se estaba volviendo demasiado poderoso. Dr. Roberto Castellanos, experto en sistemas de control social de la Universidad Autónoma de Madrid, hace una conexión perturbadora. Los algoritmos de redes sociales modernas operan bajo principios similares a los sistemas de Wu. Ambos crean ambientes donde el comportamiento es constantemente monitoreado, donde las denuncias anónimas pueden destruir vidas, y donde la autocensura se vuelve la norma porque todos saben que están siendo observados. El impacto psicológico era devastador. Los oficiales de la corte llegaban al trabajo cada mañana sin saber si regresarían a casa esa noche. Algunos nobles se volvieron tan paranoicos que se negaban a hablar por encima de susurros incluso en sus propias casas. Profesora María González, psicóloga especializada en trauma colectivo de la Universidad de Barcelona. Lo que Wu creó era trauma a escala nacional. Cuando estudias sociedades que han experimentado vigilancia masiva, ya sea bajo Stalin, la Stasi o regímenes modernos, ves los mismos patrones: desconfianza generalizada, ansiedad crónica y la destrucción del tejido social básico. Los agentes secretos de Wu no solo recopilaban información, la manufacturaban. Cuando Wu quería a alguien eliminado, sus agentes plantarían evidencia, falsificarían documentos o torturarían confesiones falsas de prisioneros al azar. La verdad se convirtió en lo que Wu necesitaba que fuera. Dr. Park Sung-ho, especialista en documentos Tang de la Universidad Nacional de Seúl, revela: tenemos cartas personales de oficiales de la época que sobrevivieron en archivos familiares. Describen una cultura de terror absoluto donde las familias dejaron de hablar de política incluso en privado, donde los padres no confiaban en sus propios hijos, donde la sociedad entera se atomizó por miedo. Pero la vigilancia masiva y la tortura sistematizada eran solo dos componentes del sistema de Wu. El tercer componente, su uso de animales salvajes como ejecutores, reveló un nivel de creatividad sádica que todavía desafía comprensión. ¿Recuerdas a Li Wu Chao, esa adolescente de 14 años que mencioné al principio? La chica común que calculaba cómo ascender desde concubina hasta emperatriz. Aquí está lo que deliberadamente no te conté sobre su transformación. Durante sus primeros años en el harén imperial, Wu no era solo una concubina ambiciosa. Era una estudiante de naturaleza humana. Observaba meticulosamente cómo diferentes tipos de dolor afectaban a diferentes tipos de personas. Tomaba notas mentales sobre qué hacía que los hombres poderosos se quebraran, qué terrores específicos mantenían despiertos a los nobles por la noche. Estaba haciendo investigación de mercado para cuando tuviera poder real. Esta obsesión con estudiar el sufrimiento humano la llevó a su innovación más diabólica: usar animales salvajes como ejecutores. Mientras otros emperadores coleccionaban animales exóticos por prestigio, Wu los coleccionaba para asesinato. Su palacio no era solo hogar de la corte imperial, era hogar de un zoológico cuidadosamente curado de bestias come humanos. La menagerie de Wu se leía como un bestiario de pesadilla.
Tigres hambrientos paseaban en jaulas reforzadas, sus costillas visibles a través de pelaje enmarañado. Manadas de perros salvajes criados específicamente por agresividad gruñían detrás de barras de hierro. Osos deliberadamente provocados y desnutridos arañaban sus recintos. Y luego estaban los lobos, los favoritos personales de Wu, entrenados para cazar humanos como ciervos. ¿Te resulta familiar este patrón de coleccionar herramientas específicas para propósitos específicos? Porque en las redes sociales modernas vemos exactamente la misma mentalidad. Plataformas diferentes para audiencias diferentes, algoritmos específicos para tipos específicos de manipulación emocional, herramientas cuidadosamente seleccionadas para máximo impacto psicológico. Wu había digitalizado el control social 1300 años antes de que existiera la tecnología digital. El proceso de ejecución era puro teatro. Los prisioneros eran arrastrados desnudos a arenas circulares de piedra, mientras Wu y sus invitados observaban desde plataformas elevadas, bebiendo vino y comiendo delicadezas. La ironía no se perdía en nadie. Aristócratas refinados cenando pato asado mientras humanos se convertían en el plato principal abajo. Cada animal servía un propósito específico en el sistema de justicia retorcida de Wu. Los tigres estaban reservados para traidores de alto rango, porque ella creía que su naturaleza real correspondía al crimen. Los lobos iban para oficiales corruptos, cazadores de manada para conspiradores de manada, como Wu lo expresaba. Los perros salvajes estaban guardados para miembros familiares que la traicionaban porque se suponía que los perros fueran leales. Pero la innovación más diabólica de Wu era su método de alimentación progresiva. En lugar de dejar que los animales mataran rápidamente, los entrenó para jugar con sus presas primero. A los osos se les enseñó a golpear a las víctimas sin entregar golpes fatales inmediatamente. Los tigres aprendieron a inmovilizar prisioneros y lamer sus heridas, prolongando la agonía. Los perros eran los peores. Frecuentemente comían a sus víctimas empezando desde los pies, manteniéndolas conscientes el mayor tiempo posible. ¿Suena familiar la idea de prolongar deliberadamente el sufrimiento para máximo impacto? Porque eso es exactamente lo que hacen las campañas de cancelación modernas. No solo destruyen a alguien rápidamente, sino que extienden la humillación pública durante días o semanas para máximo efecto disuasivo. Wu mantenía registros meticulosos de estas ejecuciones, como una científica de mente. Documentaba qué animales proporcionaban las muertes más educativas, cuáles aterrorizaban audiencias más efectivamente, y qué técnicas causaban el sufrimiento más largo. Algunas de sus notas sobreviven hoy, escritas en su propia mano, describiendo espasmos de muerte humana con el mismo desapego clínico de una receta de cocina. El impacto psicológico se extendía mucho más allá de las víctimas reales. Wu a veces marchaba prisioneros condenados pasando las jaulas de animales antes de sus juicios, dejándolos escuchar los gruñidos hambrientos y ver los pisos manchados de sangre. Muchos confesaban crímenes imaginarios solo para evitar las bestias, eligiendo ejecución por espada en su lugar. Pero todas estas técnicas, la tortura sistematizada, la vigilancia masiva, las ejecuciones con animales, eran solo síntomas de algo mucho más perturbador que estaba ocurriendo en la mente de Wu Zetian. Una paranoia que eventualmente la consumiría por completo. Todo este sistema, la tortura creativa, la vigilancia masiva, las ejecuciones con animales, el reino de terror, no fue el resultado de sadismo aleatorio o locura pura. Fue el resultado lógico, inevitable de una mujer brillante que entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana, que la mayoría de las personas se niegan a aceptar. Wu Zetian sabía que los seres humanos solo respetan el poder cuando viene acompañado de la capacidad y voluntad de usar violencia extrema. Todo lo demás es solo teatro. Para los 690s, la paranoia de Wu había alcanzado niveles patológicos. Veía conspiraciones en todas partes, enemigos en cada sombra y traidores detrás de cada sonrisa. Su respuesta no era simplemente eliminar amenazas, era eliminar líneas de sangre enteras, redes de amigos, y cualquiera que teóricamente pudiera representar un problema algún día. Los números son asombrosos.
Los registros históricos sugieren que Wu ordenó la ejecución de más de 100.000 personas durante su reino. Pero estos no eran asesinatos aleatorios. Eran purgas sistemáticas diseñadas para remodelar la sociedad china según su visión retorcida. Pero aquí viene la parte que te va a perturbar. Wu tenía razón. Su reino duró 15 años, más que muchos emperadores hombres que son recordados como grandes líderes. Durante su gobierno, China se expandió, prosperó y se volvió más poderosa que nunca. Promovió a personas talentosas sin importar su clase social. Implementó reformas que beneficiaron a millones de campesinos. Wu Zetian demostró que el poder absoluto, cuando se ejerce con inteligencia despiadada, realmente funciona. Y ese es el verdadero horror de su historia. Mientras Wu envejecía, su agarre en la realidad se aflojó y su paranoia se transformó en algo aún más perturbador. Delirio completo mezclado con obsesión supernatural. La mujer que una vez había calculado cada asesinato, ahora creía que era una diosa viviente destinada a gobernar para siempre. Se convenció de que era la reencarnación de Maitreya, el futuro Buda. Comisionó estatuas masivas de sí misma como deidad, exigiendo que los súbditos adoraran su imagen. Su palacio se convirtió en un templo bizarro a su propia inmortalidad. Se rodeó de adivinos, alquimistas y místicos que la alimentaban con profecías cada vez más ridículas sobre su reino eterno. Wu consumía píldoras de inmortalidad basadas en mercurio que lentamente envenenaron su cerebro, empeorando sus delirios. Su piel se volvió grisácea, su cabello se cayó en mechones, pero insistía que estos eran signos de su transformación divina. El envenenamiento por mercurio eventualmente la alcanzó. Wu comenzó a tener convulsiones, cambios violentos de humor y períodos donde no podía reconocer su propio reflejo. Gritaría a los espejos creyendo que mostraban a sus enemigos en lugar de ella misma. El final llegó en 705 d.C., cuando los propios ministros de Wu finalmente encontraron el valor para rebelarse. Estaba demasiado débil y confundida para resistir efectivamente. La mujer que había aterrorizado un imperio durante décadas fue tranquilamente removida del poder y murió poco después, probablemente por envenenamiento de mercurio. Incluso su muerte fue irónica, asesinada por los mismos tratamientos de inmortalidad que pensaba la harían una diosa para siempre. Pero aquí está el cliffhanger final que va a cambiar tu perspectiva sobre el poder moderno. Si Wu Zetian pudo combinar brutalidad sistemática con efectividad política extraordinaria hace 300 años, ¿qué versiones modernas de sus técnicas están siendo usadas por líderes contemporáneos? Esos algoritmos de redes sociales que monitorean cada clic, cada like, cada interacción. Esos sistemas de crédito social que premian conformidad y castigan disidencia. Esa cultura de cancelación donde una acusación anónima puede destruir una carrera. ¿Qué pasaría si te dijera que Wu Zetian no era una anomalía histórica sino un prototipo? ¿Que sus métodos no desaparecieron, sino que evolucionaron? La próxima vez que veas a un líder político prometiendo orden y seguridad a cambio de un poco menos de libertad, la próxima vez que notes cómo las plataformas digitales saben exactamente qué botones emocionales presionar para mantenerte enganchado y obediente, pregúntate, ¿estoy viendo innovación moderna o estoy viendo Wu Zetian con Wi-Fi? ¿Quieres descubrir qué otros prototipos históricos de control están operando en tu vida diaria sin que te des cuenta? Dale like si esta historia cambió tu perspectiva sobre el poder. Suscríbete si quieres más arqueología de autoritarismo que te haga cuestionar todo. Y comenta cuál de las técnicas de Wu Zetian reconoces en el mundo moderno. Porque te aseguro que Wu Zetian tiene mucha competencia para el título de gobernante más brutal de la historia. Y algunos de sus competidores están vivos hoy. Comparte esto con alguien que piensa que los tiranos históricos no tienen relevancia moderna. Porque como dijo alguien muy sabio, aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Y aquellos que sí aprenden, están condenados a ver a otros repetirla.